Vístete decentemente, no como una pordiosera, musitó mi marido antes de la fiesta de empresa. Pero cuando el presentador dijo, señalándome, ella es nuestra nueva inversora, con 5 millones de euros, Javier casi se desmaya. Bienvenidos al canal Giros del Destino. Antes de empezar, escriban desde donde nos ven. Nos interesa mucho. Deseamos que disfruten de esta fascinante historia. Sofía estaba de pie frente al viejo espejo del dormitorio. Su amalgama de plata se había deslucido en algunas partes por el tiempo, dejando manchas oscuras que distorsionaban el reflejo. Se ajustaba lentamente una sencilla blusa azul. Antaño había sido de un vivo color aciano, pero tras innumerables lavados había adquirido ese tono desvaído que delataba su edad. La tela seguía siendo agradable al tacto, un algodón con una ligera mezcla de seda, pero el corte, con sus pequeños pliegues en el cuello, había pasado de moda hacía mucho tiempo. Sus dedos alisaron con un gesto familiar la falda de un discreto estampado de cuadros grises y blanco. Sofía recordaba haberla comprado en aquella tiendecita cerca de casa, hacía ya 3 años, cuando aún confiaba en que la austeridad temporal pronto terminaría. La falda le sentaba bien, realzaba su esbelta figura, pero ahora le parecía demasiado simple, demasiado casera para un evento importante. En el reflejo veía a una mujer de 32 años con unos cansados ojos marrones, enmarcados por finas arrugas. Hubo un tiempo en que esos ojos brillaban con la emoción de las negociaciones, con la alegría de los tratos exitosos. Ahora, en ellos se había instalado una especie de tristeza silenciosa, mezclada con resignación. Llevaba el pelo oscuro recogido en una sencilla coleta, no porque estuviera de moda, sino porque hacía mucho que no había dinero para ir a la peluquería. El viejo parqué crujió bajo unos pasos pesados. Sofía ni siquiera se giró, reconocería esa forma de andar entre mil. Javier entró en el dormitorio, ajustándose la chaqueta de un caro traje gris oscuro. La tela era de una calidad tan exquisita, incluso bajo la tenue luz de la lámpara de mesa, brillaba con un lustre noble. La corbata, de seda con una fina raya dorada, probablemente costaba tanto como su blusa y su falda juntas. ¿Qué te parece? Está todo en orden. Se giró ante ella, exhibiendo el traje. ¿No es demasiado llamativa la corbata? Sofía miró a su marido y no pudo evitar notar el contraste. Habían comprado ese traje hacía un mes por 2.000 euros. Javier se había pasado horas eligiendo, probándose, consultando a los dependientes. Es una inversión en mi carrera, le había explicado entonces. Una persona de éxito debe vestir como tal. Los zapatos costaron otros 500 euros, la camisa 200, la corbata 100. Estás fantástico, dijo ella con sinceridad. Y era verdad. Javier era apuesto, elegante. Desprendía una fuerza interior. En su día, fue precisamente esa seguridad en sí mismo lo que la atrajo de él. Su mirada en el espejo se encontró con la de ella, recorrió su reflejo de arriba a abajo y se detuvo con esa expresión que Sofía había aprendido a reconocer al instante. Una mezcla de decepción y desdén. ¿En serio? Su voz sonó cansada, con una irritación que no intentaba ocultar. ¿Así piensas venir a la fiesta de mi empresa? Sofía se giró lentamente. Sus manos, por instinto, alisaron los pliegues de la falda. ¿Qué pasa? Voy vestida de forma decente. Javier soltó un bufido. Esa exhalación característica con la que llevaba meses expresando su descontento. Se acercó a la cómoda, donde sobre una pequeña bandeja de plata reposaban su caro reloj suizo y su cartera de piel. Decente, se abrochó el reloj en la muñeca, sin mirarla. Vístete decentemente, no como una pordiosera. Hoy vendrá gente importante, el director general de la oficina central, grandes inversores, todo el consejo de administración. Y tú pareces la cajera de un supermercado. Cada palabra dolía más que la anterior. Sofía sintió una opresión en el pecho, pero su rostro permaneció impasible. En 3 años de matrimonio había aprendido a no mostrar el dolor, a ocultar las lágrimas que le subían a la garganta cada vez que su marido le hablaba en ese tono. No tengo otra ropa, Javi, ya conoces nuestra situación económica. Tu traje nos costó el sueldo de un mes, y luego están las facturas, la comida, la tintorería para tus camisas. Mi traje es una necesidad, la interrumpió bruscamente. Es una inversión en nuestra familia. Si parezco un muerto de hambre, nunca me ascenderán. Para ti no hay dinero de momento. Cuando consiga el puesto de director, entonces te compraré algo decente. Javier se volvió de repente. Sus ojos grises brillaron con ira. Ese es precisamente el problema. Mira a la mujer de Carlos Romero, siempre parece sacada de una revista. O a la esposa de nuestro director financiero. Elegante, cuidada, sabe mantener cualquier conversación. ¿Y tú? Calló, pero su mirada dijo más que cualquier palabra. Sofía se volvió de nuevo hacia el espejo, fingiendo arreglarse un mechón rebelde. Sus manos no temblaban.
Hacía tiempo que había aprendido a controlar esas traicioneras manifestaciones de sus emociones. «Ni siquiera te esfuerzas por parecer la esposa de un hombre de éxito», continuó Javier, ajustándose los puños de su caracamisa. «Otras mujeres entienden que su apariencia es la tarjeta de visita de su marido. Pero tú, es como si quisieras avergonzarme a propósito». Sofía escuchaba en silencio aquellos reproches, aunque por dentro algo ardía de injusticia. Sabía el coste exacto de su vestuario, más de 3.000 euros solo en los últimos 2 meses. Con ese dinero, podría haberse comprado varios conjuntos de ropa buenos. Pero cada vez que ella sacaba el tema de comprarse al menos un vestido, Javier encontraba gastos más importantes. En el reflejo, Sofía lo veía caminar nervioso por la habitación, entre la cama y la ventana. Hoy era un día especial para él, llevaba las últimas 3 semanas hablando sin parar de la fiesta de empresa, de que la dirección por fin anunciaría su nombramiento como director regional. Se había preparado para esa noche como si fuera el acontecimiento más importante de su carrera. «Quizás sería mejor que me quedara en casa», lo dijo en voz baja, casi en un susurro. «Puedes decir que me duele la cabeza o...». «No». Javier se detuvo, girándose hacia ella con todo el cuerpo. ¿Qué imagen daría si la esposa del único candidato a director no aparece en un evento así? Pensarán que tenemos problemas en casa, que no puedo mantener a mi mujer o, peor aún, que me avergüenzo de ella». Se acercó más. Su colonia, cara, con notas de sándalo y cedro, llenó el espacio entre ellos. «Simplemente intenta no llamar la atención. Siéntate tranquilamente», sonríe. «Asiente cuando sea necesario si alguien se dirige a ti. Y lo más importante, no te metas en conversaciones de negocios, inversiones o finanza. De todas formas, no lo entenderías». Sus palabras estaban tan cargadas de desprecio que Sofía apretó los puños involuntariamente. Las uñas se le clavaron en las palmas, pero el dolor no era nada comparado con el que sentía en el pecho. Pero de repente, de forma completamente inesperada para ella misma, sintió que las comisuras de sus labios se curvaban en una sonrisa apenas perceptible. Si él supiera, si Javier tuviera la más mínima idea de lo que había estado ocurriendo en su vida durante los últimos 2 años, mientras él gastaba el dinero de ambos en su armario y le explicaba que ella debía esperar su turno. Si supiera que su pobre ama de casa, cada noche mientras él dormía, se sentaba frente al ordenador y ganaba sumas que superaban el valor de sus trajes miles de veces. «De acuerdo, cariño», respondió con calma. Y en su voz no había ni reproche ni rencor. «Me comportaré como es debido». Javier la examinó una vez más de la cabeza a los pies, meneó la cabeza con el aire de quien se resigna a lo inevitable y se dirigió a la puerta. «Salimos en media hora. El taxi ya está pedido. Y al menos, píntate los labios o algo. Pareces un fantasma. Que se note que eres una mujer». La puerta se cerró tras él con un suave clic, y Sofía se quedó sola en el dormitorio, impregnada del olor de su cara colonia y de la amargura de sus palabras. Se sentó lentamente en el borde de la cama, cubierta con una colcha vieja pero limpia. Sus manos reposaban sobre las rodillas, y notó que le temblaban ligeramente, pero no por la ofensa o la humillación, sino por la emoción. Esta noche, todo cambiaría. Esta noche, Javier descubriría la verdad sobre quién era ella. ¿Y esa verdad sería suficiente para que su matrimonio tuviera una segunda oportunidad? ¿O se desmoronara de forma definitiva e irrevocable? Sofía se levantó en silencio y se acercó a la mesita de noche, un mueble sencillo de madera clara que habían comprado en los primeros meses de su vida en común, cuando aún ahorraban en todo. Abrió el cajón inferior, donde, bajo una pila de viejas revistas de jardinería y cocina, reposaba un fino ordenador portátil plateado, su único secreto en esa casa. La pantalla iluminó su rostro con una suave luz azulada. Las cifras en el monitor habrían dejado a Javier sin habla. El valor actual de su cartera de inversiones superaba el coste de todo su armario 2000 veces. Y mañana, tras la firma del contrato, esa suma le permitiría comprarse cualquier prenda en cualquier boutique del mundo. Sofía mantuvo la mirada en la pantalla unos segundos más, luego cerró el portátil y lo guardó con cuidado bajo la revista. Hoy iría a la fiesta con esa blusa sencilla y esa falda gastada. Iría como la humilde y discreta ama de casa para la que no había dinero. Se sentaría en un rincón, sonreiría y guardaría silencio, tal como le había ordenado su marido. Pero ¿y cuándo sonara su nombre? Cuando los organizadores anunciaran al nuevo gran inversor de su empresa, cuando todos entendieran quién era ella en realidad, la expresión en el rostro de Javier valdría todos esos meses de ahorro en su apariencia. Cogió de la cómoda una barra de labios barata, comprada en la farmacia más cercana, el único cosmético que le quedaba. Lenta y meticulosamente, se pintó los labios de un suave color rosa.
En el espejo, seguía viendo a una mujer cansada con ropa sencilla. Pero en los ojos de esa mujer ardía ahora una chispa de determinación que Javier no había notado en mucho tiempo. Hace 3 años, Sofía Martínez era una persona completamente diferente. Recordaba aquel soleado día de octubre cuando cruzó por primera vez el umbral de la sociedad de inversión. Inver Capital en Madrid. Planta 29 del complejo Azca. Ventanales panorámicos del suelo al techo que ofrecían una vista de toda la ciudad. Su lugar de trabajo era un despacho en una esquina con vistas al Paseo de la Castellana, donde sobre un escritorio de madera oscura había 3 monitores y, a su lado, un pisapapeles de cristal con las palabras grabadas, mejor asesora financiera del año. Sofía era la estrella de la empresa. Su cartera de clientes contaba con más de un centenar de personas adineradas, desde propietarios de medianas empresas hasta millonarios que le confiaban la gestión de sus fortunas. Sabía leer el mercado de forma intuitiva, como si fuera un organismo vivo cuyo pulso había aprendido a distinguir. Leía los informes de bolsa como si fueran novelas apasionantes, y los gráficos de los pares de divisas le contaban historias mejor que cualquier novela de detective. El día que Javier apareció en su vida, ella acababa de cerrar un trato por 1 millón de euros. Su cliente, el dueño de una cadena de restaurantes, había obtenido un beneficio del 30% en 6 meses. Sofía se sentía la reina del mundo cuando bajó a la cafetería en la planta baja del edificio de oficina. Él estaba sentado en una mesa junto a la ventana, hojeando unos documentos y frotándose de vez en cuando el puente de la nariz, un gesto que, como descubriría más tarde, delataba su cansancio. Javier García, 34 años, jefe del departamento de ventas a empresas de un banco regional de Zaragoza, había venido a Madrid para un seminario de una semana sobre nuevas tecnologías bancarias. «Disculpe, ¿puedo sentarme? Todas las mesas están ocupadas». Señaló la silla libre frente a ella. Sofía asintió, sin siquiera levantar la vista del teléfono, donde comprobaba las cotizaciones nocturnas de los mercados asiáticos. Pero cuando él empezó a hablar del seminario, de lo difícil que era para los bancos regionales competir con los gigantes de la capital, no pudo evitar interesarse. En sus palabras se percibían inteligencia, ambición y una pasión sincera por su trabajo. «¿Y usted a qué se dedica?», preguntó él, al notar la rapidez con la que sus dedos se deslizaban por la pantalla, cambiando entre las aplicaciones de distintas plataformas de trading. «Asesora de inversiones», respondió ella, y por primera vez en todo el día levantó la vista hacia él. Javier era guapo, con esa belleza masculina clásica que no llama la atención de inmediato, pero que se queda grabada en la memoria. Rasgos regulares, ojos grises en los que se leía una mezcla de determinación y dulzura. Cuando sonreía, en las comisuras de sus ojos aparecían unas arrugas apenas visibles, no por la edad, sino por la costumbre de entrecerrar los ojos al sol. «Las inversiones son el futuro», dijo él, apartando los documentos. «En mi ciudad, la gente todavía desconfía de estas cosas. Están acostumbrados a tener el dinero en el banco al 1% anual. Pero veo cómo la mentalidad está cambiando poco a poco». Hablaron hasta bien entrada la noche. Javier le contó sobre su ciudad, sobre cómo intentaba introducir nuevos productos en un entorno bancario conservador, sobre sus planes de expansión. Sofía lo escuchaba y comprendía que había encontrado un alma gemela, una persona que, y como ella, no veía en las finanzas solo cifras, sino oportunidades, perspectivas, formas de mejorar la vida de la gente. Al día siguiente, él volvió a la misma cafetería, y al siguiente también. Durante toda la semana se encontraron allí cada tarde, y cada vez sus conversaciones se volvían más personales, más íntimas. «¿Sabe qué es lo que echo de menos en mi trabajo?», le confesó Sofía el viernes, cuando ya no estaban en la cafetería, sino en un pequeño restaurante cerca de su casa. «La sensación de que estoy cambiando algo importante. Mis clientes se hacen más ricos, es verdad, pero son personas que ya lo tienen todo. Me gustaría ayudar a quienes de verdad lo necesitan». «Vente a Zaragoza», dijo Javier, con la misma naturalidad con la que se ofrece un café. «En mi ciudad hay muchísima gente que podría prosperar con un enfoque de inversión adecuado. Las pequeñas y medianas empresas están creciendo, pero les falta educación financiera». En ese momento le pareció una idea descabellada. ¿Dejar su carrera, sus altos ingresos? ¿Por qué? ¿Por un hombre al que conocía desde hacía solo una semana? Pero cuando Javier se fue, Sofía se dio cuenta de que pensaba en él a cada minuto libre. Él la llamaba a diario, le contaba sobre su trabajo, sobre cómo le había ido el día. Le preguntaba por sus asuntos. Sus conversaciones se alargaban durante horas. Ella se dormía con el teléfono pegado a la oreja, escuchando su respiración acompasada a cientos de kilómetros de distancia. Un mes después, Javier volvió, ya no por trabajo, sino específicamente para verla. Le trajo un ramo de rosas amarillas y entradas para el Teatro Real.
Después de la función, pasearon por la ciudad de noche, y él la besó por primera vez junto al monumento a Cervantes. «Nunca he amado a nadie como te amo a ti», y le susurró al oído. «Vente a vivir conmigo, formaremos una familia, montarás tu propio negocio, serás la más exitosa de la ciudad». El amor arrolló a Sofía como una avalancha. Ella, acostumbrada a calcular riesgos y analizar perspectivas, de repente dejó de pensar en beneficios y racionalidad. Javier había llenado por completo su existencia. Cuando él no estaba cerca, el mundo parecía gris e incompleto. «Está bien», dijo ella en Nochevieja, cuando él vino a verla una vez más. «Me mudo». La boda fue modesta, solo con los amigos y familiares más cercanos. Sofía vendió su piso, dejó su trabajo en Inver Capital, a pesar de las súplicas de su director para que se quedara y trabajara a distancia. Quería dedicarse por completo a su nueva vida, a su nueva familia. En la nueva ciudad, alquilaron un apartamento de 2 habitaciones en el centro. Javier le prometió que en 1 año o 2 comprarían su propia casa, quizás incluso un chalet a las afueras. Sofía comenzó a estudiar el mercado local, se reunió con clientes potenciales y planeó abrir una agencia de consultoría. Los primeros meses fueron como una luna de miel. Javier llegaba del trabajo y cenaban a la luz de las velas, discutiendo sus planes de futuro. Él le hablaba de sus compañeros, de las dificultades en el banco, de su sueño de conseguir un ascenso. Sofía compartía sus ideas sobre cómo desarrollar los servicios de inversión en la región. «Eres tan inteligente», le decía él, abrazándola en la cocina mientras ella preparaba la cena. «Contigo me siento capaz de todo». Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Javier se quedaba cada vez más tarde en el trabajo y se interesaba cada vez menos por los planes de ella. Cuando Sofía le hablaba de una reunión con un cliente potencial o de una idea para un nuevo producto financiero, él escuchaba distraído, asentía y desviaba la conversación hacia sus propios asuntos. «¿Por qué no esperas un poco antes de lanzar tu negocio?», le dijo una noche durante la cena. «Déjame consolidarme primero en mi puesto, conseguir el ascenso, y luego ya pensaremos en tus proyectos». Sofía aceptó. Lo amaba y quería apoyarlo. Decidió esperar 6 meses, hasta que Javier se convirtiera en subdirector de departamento. Pero 6 meses se convirtieron en 1 año, y el año en 2, y el ascenso nunca llegó. Mientras tanto, su relación se fue enfriando lenta, casi imperceptiblemente. Javier dejó de hablarle del trabajo, dejó de interesarse por su opinión sobre asuntos financieros. Cuando ella intentaba sacar el tema de su carrera, él respondía: «Ahora no, por favor. Ya tengo suficientes problemas». Sofía empezó a darse cuenta de que su papel en la familia se había reducido al de ama de casa. Cocinaba, limpiaba, lavaba, hacía la compra. Sus ahorros se iban esfumando poco a poco en el alquiler del piso, en la comida, en los trajes nuevos de Javier para el trabajo. «¿Para qué quieres trabajar?», se sorprendió él, cuando ella volvió a sacar el tema. «Si yo mantengo a la familia, ¿no te es suficiente?». Pero lo que más le dolía era cómo había cambiado su actitud hacia sus conocimientos profesionales. Antes, él admiraba su pericia, le pedía consejo. Ahora, cuando ella intentaba comentar las noticias económicas o dar su opinión sobre la política bancaria, él sonreía con condescendencia. «Llevas 2 años sin trabajar en este sector. Muchas cosas han cambiado». Poco a poco, Sofía se fue encerrando en sí misma. Dejó de compartir sus pensamientos, de proponer ideas. Aprendió a callar cuando quería replicar, a sonreír cuando quería llorar. Y solo por las noches, cuando Javier dormía, sacaba a escondidas su portátil y se sumergía en el mundo que mejor entendía, el mundo de las cifras, los gráficos, el análisis y las oportunidades. Fue entonces cuando comenzó su actividad de inversión secreta, que en 2 años no solo le devolvería la independencia financiera, sino también la oportunidad de recuperar el respeto por sí misma. Todo comenzó con el insomnio. Sofía yacía en la cama junto a un Javier dormido, escuchando su respiración acompasada, mientras en su cabeza daban vueltas pensamientos sobre lo rápido que se desvanecían sus ahorros. El alquiler, la comida, las facturas, la gasolina del coche, todo ello consumía la mayor parte del sueldo de Javier, y de sus propios ingresos no había ni rastro desde hacía 1 año y medio. A las 3 de la madrugada, se levantó en silencio de la cama y fue a la cocina. Sacó de un armario el viejo portátil que se había traído de Madrid, el único recuerdo de su vida anterior. La pantalla iluminó la oscura cocina con una luz azulada. Sofía abrió la web de una plataforma de trading y se quedó simplemente mirando los gráficos familiares de los pares de divisas. «El dólar se fortalece frente al euro», susurró, pasando un dedo por la pantalla. «Y el euro pierde terreno».
Una situación clásica antes de la publicación de los datos de empleo de Estados Unidos. Fue como reencontrarse con un viejo amigo después de una larga separación. Las cifras, las tendencias, los patrones lo leía todo con facilidad, como si fueran cuentos infantil. En 2 años sin trabajar, su intuición no se había oxidado. Al contrario, el descanso le permitió mirar el mercado con una perspectiva fresca. A la noche siguiente, volvió a la cocina con el portátil. Esta vez abrió una cuenta demo en una de las plataformas y comenzó a realizar operaciones virtuales. Compró dólares contra el euro, vendió euros contra la libra. Invirtió en oro antes de unas noticias importantes de Estados Unidos. En una semana, el depósito virtual había crecido un 23%. No he perdido el toque, se sonrió a sí misma, cerrando el portátil antes del amanecer. Una semana después, Sofía hizo algo que año y medio atrás le habría parecido una locura. Abrió una cuenta de trading real e ingresó los últimos 1.000 euros que le quedaban de sus ahorros. 1.000 euros era todo lo que le quedaba de su vida anterior. La primera semana operó con cautela, con lotes pequeños, poniendo a prueba su propia reacción al dinero real. El corazón le latía más deprisa cuando una posición entraba en pérdidas y se le paraba de alegría cuando los beneficios aumentaban. Pero sus manos no temblaban, tomaba las decisiones con rapidez y precisión. A final de mes, en la cuenta ya había 2.200 euros. Sofía sintió esa emoción olvidada que una vez la impulsó a realizar las operaciones más audaces en Inver Capital. Pero ahora, a la emoción se sumaba algo más, un sentimiento de valía personal que había perdido durante sus años como ama de casa. Javier no se daba cuenta de nada. Llegaba del trabajo cansado, cenaba frente al televisor, se quejaba de sus jefes y se quedaba dormido en el sofá viendo las noticias de la noche. Y Sofía esperaba pacientemente a que se durmiera para empezar su turno de trabajo nocturno. A los 3 meses, la suma en su cuenta de trading superó los 10.000 euros. Sofía comprendió que era hora de expandirse. Empezó a estudiar el mercado de las criptomonedas, un campo nuevo, intimidante e increíblemente rentable. El Bitcoin entonces costaba alrededor de $30.000 y mostraba una volatilidad salvaje, que podía tanto duplicar un depósito en una noche como reducirlo a cero. Eso es un casino, decía Javier cuando en la televisión hablaban de las criptomonedas. Una estafa piramidal para tonto. La gente normal guarda su dinero en el banco. Sofía asentía en silencio y por la noche compraba Ethereum a 400 euros la unidad. Un mes después, ya valía 600. Al mes siguiente, 800. Su depósito crecía tan rápido que a veces tenía que comprobar las cifras varias veces, sin poder creer lo que veían sus ojos. Pero el verdadero gran salto se produjo cuando Sofía descubrió el mundo de las startups y las inversiones de capital riesgo. Estudiaba proyectos en plataformas de crowdfunding, analizaba planes de negocio, se reunía online con los fundadores de empresas jóvenes. Su experiencia trabajando con grandes clientes le ayudó a aprender rápidamente a distinguir las ideas prometedoras de las que no tenían futuro. Su primer gran éxito llegó con la inversión en una startup de entrega de comida a domicilio. Invirtió 50.000 euros en una ronda de financiación inicial. Un año después, una de las grandes cadenas de supermercados compró la empresa por una suma que le reportó un beneficio del 400%. ¿De dónde ha sacado dinero para ese vestido nuevo? Se sorprendió Javier cuando ella apareció con una blusa barata pero bonita de una tienda de moda asequible. ¿La encontré en el armario? Me había olvidado de ella, mintió Sofía. No podía explicarle que en un solo día había ganado más que él en 3 meses. Al final del primer año de su actividad inversora secreta, en sus cuentas había más de 200.000 euros. Sofía abrió una cuenta de empresa a nombre de y Consulnova Inversiones, S.L., una sociedad que registró por Internet. Ahora podía participar oficialmente en grandes proyectos de inversión sin llamar la atención sobre su persona. El segundo año fue aún más exitoso. Sofía invirtió en inmuebles en barrios en desarrollo de grandes ciudades, compró acciones de prometedoras empresas tecnológicas en sus fases iniciales y participó en fondos de inversión privados. Su intuición funcionaba a la perfección, de cada 10 operaciones, 8 daban beneficios, y las pérdidas de las inversiones fallidas se cubrían con creces con los ingresos de las exitosas. ¿Por qué estás tan contenta últimamente?, le preguntó Javier un día durante el desayuno. Antes siempre estabas triste. Simplemente estoy de buen humor, respondió Sofía, removiendo su café. No le dijo que la víspera su participación en una de las startups había aumentado su valor en 50.000 euros. Y medio año después, ocurrió algo que cambiaría su vida por completo. Revisando las noticias del mercado financiero,
Sofía vio un comunicado de que el banco donde trabajaba Javier buscaba un gran inversor para expandir su negocio. La cantidad de la inversión era de 5 millones de euros, a cambio de una participación del 25% en el capital social y un puesto en el consejo de administración. El corazón de Sofía empezó a latir con más fuerza. En sus cuentas ya había más de 4 millones de euros. Con el apalancamiento que podía conseguir utilizando sus activos como garantía, tenía la suma necesaria. Pero lo más importante era que esta era la oportunidad de demostrarle por fin a Javier quién era ella. Pasó una semana entera estudiando los informes financieros del banco, analizando su posición en el mercado y evaluando sus perspectivas de crecimiento. El banco era estable, rentable, con una buena base de clientes y planes ambiciosos para expandir el crédito a empresas. «Es la operación perfecta», dijo en voz alta, sentada en la cocina a las 4 de la madrugada con una taza de té frío. A través de un bufete de abogados especializado en transacciones de inversión, Sofía presentó una oferta para participar en el proceso, indicando a Consulnova Inversiones, S.L., como inversora y adjuntando los certificados de solvencia financiera y cartas de recomendación de bancos asociados. Las 2 semanas de espera se le hicieron eternas. Javier andaba por casa preocupado, diciendo que en el banco se avecinaban cambios, que pronto anunciarían un nuevo inversor y que eso podría afectar a todos los empleados. «Espero que el nuevo inversor sea razonable», dijo durante la cena, «porque si no, vendrán unos listillos. Empezarán a despedir a los empleados veteranos y a cambiarlo todo a su antojo». Sofía cortaba la carne en silencio, ocultando una sonrisa. Si él supiera que su inversor estaba sentado frente a él y se pasaba las noches en vela pensando en cómo gestionar correctamente sus 5 millones. La llamada llegó un viernes por la mañana. El abogado le informó de que Consulnova Inversiones, S.L. había sido aprobada como inversor estratégico. El anuncio oficial y la ceremonia de firma del contrato tendrían lugar en la fiesta de empresa del próximo sábado. ¿El próximo sábado?, repitió Sofía. ¿No podríamos celebrar la ceremonia en un entorno más formal? Lamentablemente, no. La dirección del banco quiere anunciar el acuerdo precisamente en la fiesta, en presencia de todos los empleados. Es parte de la estrategia de relaciones públicas, para mostrar a la plantilla que el banco está subiendo a un nuevo nivel. Sofía colgó el teléfono y se apoyó en la pared. Así que todo sucedería exactamente como lo había soñado. Javier descubriría la verdad sobre ella no en una tranquila conversación en casa, sino públicamente, en presencia de todos sus compañeros, en esa misma fiesta a la que no quería llevarla por su aspecto inadecuado. Quedaba una semana para el día que cambiaría sus vidas para siempre. El sábado amaneció gris y lluvioso. Sofía estaba de pie junto a la ventana de la cocina, observando cómo las gotas resbalaban por el cristal, dejando sinuoso rastro. A sus espaldas se oía el ruido del secador. Javier se estaba peinando frente al espejo del recibidor. Se había levantado una hora antes de lo habitual para prepararse para la noche más importante de su carrera. «Sofía, ¿dónde está mi corbata gris? La de la raya fina», gritó desde el dormitorio. «¿En el armario? En el estante de arriba», respondió ella, sin apartar la vista de la lluvia. Su voz sonaba tranquila, pero su corazón latía desbocado. En 4 horas, todo habría terminado. En 4 horas, Javier sabría la verdad. Apareció en la cocina vestido de gala. El traje azul oscuro nuevo que habían comprado el mes pasado especialmente para esta ocasión. Camisa blanca impecable, zapatos relucientes. Javier tenía un aspecto distinguido, seguro de sí mismo, como un hombre listo para recibir su merecido ascenso. «¿Qué te parece? Está todo en orden». Se giró ante ella, exhibiendo el traje. «¿No es demasiado llamativa la corbata?» «Estás fantástico», dijo Sofía con sinceridad. Y era verdad. Javier era apuesto, elegante, desprendía una fuerza interior. En su día, fue precisamente esa seguridad en sí mismo lo que la atrajo de él. Se acercó a ella, la rodeó por la cintura con un brazo y le dio un beso en la coronilla. «¿Sabes? Estoy un poco nervioso. Hoy anuncian al nuevo inversor, y eso afectará a toda la política futura del banco. Si me nombran director de la sucursal, nuestra vida cambiará radicalmente». «¿Para mejor?», preguntó Sofía en voz baja. «Por supuesto. El sueldo se duplicará, además de las primas y el coche de empresa. Podremos comprar un piso, y tú por fin podrás vestir como corresponde a la mujer de un directivo». Se apartó y la miró fijamente. «Por cierto, hablando de tu atuendo, ¿ya has decidido qué te vas a poner?». Sofía señaló con la cabeza hacia el dormitorio. La misma blusa azul y la falda gris. El rostro de Javier se ensombreció. «¿En serio? Ya lo hablamos esta mañana. Estará toda la alta dirección del banco. Vendrán los directivos de la central. Estará el nuevo inversor con su equipo. ¿Y tú quieres ir con lo mismo que te pones para ir a comprar el pan?».
No tengo otra ropa adecuada. Javi, ya conoces nuestra situación económica. Se pasó una mano por el pelo, deshaciendo el peinado cuidadosamente arreglado. Está bien, está bien. Entonces, al menos, intenta ir arreglada. Y recuerda, hoy es un día muy importante. Nuestro futuro depende de cómo vaya esta noche. Sofía asintió en silencio. Si él supiera cuánta razón tenía. A las 5 de la tarde, subieron a un taxi. Javier tamborileaba nerviosamente con los dedos en la rodilla y miraba el reloj constantemente. Sofía iba sentada a su lado con su ropa sencilla, con las manos cruzadas sobre el regazo. En su pequeño bolso llevaba el DNI y una tarjeta de visita de la directora general de Consulnova Inversiones, SL. Los únicos documentos que necesitaría hoy. ¿Sabes en qué estoy pensando?, dijo Javier, mirando por la ventanilla los edificios que pasaban. Si de verdad me nombran director, podríamos mudarnos a esa nueva urbanización en la zona de Romareda. Tienen dúplex con chimenea, garaje subterráneo, seguridad privada. Suena tentador, respondió Sofía. Y tú podrías por fin dedicarte a lo que soñabas. Abrir tu consultoría, buscar cliente. Tendrás que empezar con sumas pequeñas, claro, pero es normal para una ciudad de provincia. Sofía se volvió hacia él. ¿Me dejarías trabajar? Claro, si tengo un sueldo alto y estable. Puedes hacer lo que quieras. Incluso es bueno, la esposa de un banquero de éxito que también trabaja en el sector financiero. Suena distinguido. En sus palabras no había ni rastro de ironía. Javier creía sinceramente que le estaba haciendo un favor al permitirle volver a su profesión. Sofía se giró hacia la ventana para que él no viera la expresión de su rostro. ¿Y qué sabes de ese nuevo inversor?, preguntó con el tono más neutro posible. Poca cosa. Una empresa llamada Consulnova Inversiones, SL, invierten 5 millones y se quedan con una cuarta parte del banco. Dicen que es gente seria. Tienen una cartera de decenas de empresas. Javier bajó la voz. Corren rumores de que detrás de esa empresa hay empresarios muy influyentes, quizás incluso de los grandes. ¿De los grandes? Sofía apenas pudo contener la risa. Sí. ¿Quién si no iba a invertir 5 millones así como así en un banco de provincia? Los inversores normales buscan proyectos más rentables. Esto es claramente una estrategia a largo plazo. Planes para dominar el mercado regional. El taxi giró y se detuvo frente a la entrada del Gran Hotel Corona de Aragón. El edificio de 5 plantas, restaurado hacía unos años, era considerado el hotel más prestigioso de la ciudad. Era allí donde se celebraban todos los eventos empresariales importantes. Hemos llegado, dijo el conductor. Javier pagó y salió del coche. Sofía lo siguió, ajustándose el bolso en el hombro. En la entrada del hotel se agolpaban hombres con trajes caros y mujeres con vestidos de noche. Eran los compañeros de Javier con sus esposas, directivos del banco e invitados. Javier, los llamó un hombre de mediana edad con gafas. Sofía reconoció a Carlos Romero, el subdirector del banco. ¿Qué tal? ¿Preparado para grandes cambios? Más que preparado, sonrió Javier, estrechándole la mano a su colega. Carlos, ¿te presento a mi mujer? Sofía. Romero le dedicó un educado asentimiento, pero su mirada pasó de largo, como si ella fuera parte del mobiliario. A su lado había una elegante rubia con un vestido negro de un conocido diseñador y joyas de oro. Esta es mi Elena, la presentó Romero. Elena, este es Javier García, nuestro mejor especialista en ventas a empresas. Elena recorrió a Sofía con la mirada de arriba a abajo. En sus ojos brilló la perplejidad, como si se preguntara qué hacía una mujer tan sencilla en compañía de la élite bancaria. Encantada, dijo educadamente, pero no le tendió la mano. Vamos al salón de banquetes, propuso Romero. Ya está casi todo el mundo. Dicen que los representantes del inversor también han llegado. Atravesaron el vestíbulo de mármol del hotel hacia los ascensores. Sofía caminaba un poco por detrás, escuchando la animada conversación de los hombres sobre los próximos cambios en el banco. Javier estaba claramente emocionado. Hablaba más rápido de lo habitual, gesticulaba, se reía de las bromas de Romero. ¿Sabes qué es lo que más me intriga?, dijo en el ascensor. El inversor ha pedido permanecer en el anonimato hasta el último momento. Ni siquiera nuestro director sabe quién vendrá exactamente a firmar el contrato. ¿Y si es una mujer?, sugirió Sofía inocentemente. Romero se echó a reír. ¿Una mujer inversora con 5 millones? Por favor, Sofía. Estos son peces gordos, créeme. Seguramente será el director general o el presidente del consejo de administración de una gran corporación. El ascensor se detuvo en la segunda planta. Las puertas del salón de banquetes estaban abiertas de par en par. Desde el interior llegaban los sonidos de la música y las conversaciones animadas. El salón estaba decorado con flores frescas. En las mesas había botellas de cava. Camareros con camisas blancas servían aperitivo. Vaya despliegue,
exclamó Javier. Se nota que la dirección se lo ha tomado en serio. Sofía recorrió el salón con la mirada y vio un rostro conocido en la mesa principal. Alejandro Jiménez, el director del banco, se ajustaba nervioso la corbata mientras le susurraba algo a su subdirector. A su lado había varias personas con trajes formales, probablemente invitados. Javi, se les acercó un joven con una acreditación de prensa. ¿Habéis visto a los representantes del inversor? Deberían ser 3, pero de momento no reconocemos a nadie. ¿Y cómo los vamos a reconocer si no sabemos qué aspecto tienen? Se encogió de hombros Javier. Ese es el problema. El contrato se firma en media hora y todavía no sabemos quién es nuestro nuevo socio. Sofía escuchaba la conversación en silencio, de pie a la sombra de una columna. Su corazón latía cada vez más rápido. Unos minutos más, y saldría de las sombras, se presentaría como la directora general de Consulnova Inversiones y cambiaría para siempre no solo su vida, sino la de todas las personas presentes, especialmente la del hombre que 5 minutos antes pontificaba que los inversores serios solo podían ser peces gordos. El salón de banquetes se fue llenando gradualmente de invitados. Los empleados del banco y sus familias se sentaron en las mesas redondas cubiertas con manteles blancos impecables. Sofía notó cómo las esposas de los directivos, vestidas con trajes caros y joyas, la miraban con curiosidad, a la única mujer con ropa sencilla y de diario. ¿Nos sentamos allí? ¿En ese rincón?, propuso Javier, señalando una mesa junto a la pared. No, Javier, se les acercó Carlos Romero. Eres el nuevo director potencial. ¿Tu sitio está en la mesa principal? Junto a la dirección. Sofía sintió como su marido se erguía de orgullo. Se dirigieron a la mesa de honor, donde ya estaban sentados el director del banco, Alejandro Jiménez, sus subdirectores y varios hombres con trajes caros que Sofía no reconoció. Javier, quiero presentarte a alguien. Jiménez se levantó de la mesa. Este es don Víctor Morales, el director de nuestra oficina principal en Madrid. Ha venido especialmente para la firma del contrato. Morales, un hombre canoso de unos 50 años y ojos perspicaces, estrechó la mano de Javier. He oído hablar muy bien de usted. Alejandro me dice que es uno de nuestros empleados más prometedores. Intento trabajar para conseguir resultados, respondió Javier, claramente halagado. ¿Y esta es su esposa? Morales se giró hacia Sofía. Sí, mi mujer. Sofía, la presentó Javier con un apenas perceptible matiz de vergüenza en la voz. Morales asintió educadamente, pero Sofía notó cómo su mirada se deslizó rápidamente sobre su ropa sencilla. La expresión de su rostro no cambió, pero algo en sus ojos delató su sorpresa. Encantado, dijo con tono formal, y se volvió inmediatamente hacia Javier. Cuénteme, ¿cómo ve el desarrollo del crédito a empresas en la región? Mientras los hombres discutían asuntos bancarios, Sofía se sentó en una silla libre y miró a su alrededor. En un rincón del salón había un pequeño escenario con un micrófono. A su lado, una pantalla para presentaciones. Los camareros se movían de nuevo entre las mesas, sirviendo cava y colocando platos con aperitivo. ¡Atención! ¡Atención!, resonó una voz por los altavoces. Alejandro Jiménez subió al escenario con un micrófono en la mano. Queridos compañeros, invitados, amigos, por favor, tomen asiento. Damos comienzo a la parte oficial de nuestra velada. El salón se fue silenciando. Jiménez se ajustó la corbata y comenzó su discurso. Hoy es un día histórico para nuestro banco. Tras largas negociaciones, vamos a firmar un acuerdo con un importante inversor que va a destinar 5 millones de euros al desarrollo de nuestra entidad. Se oyeron aplausos. Sofía notó cómo Javier se tensaba a la espera. Estas inversiones nos permitirán abrir 3 nuevas sucursales, lanzar nuevos productos y, por supuesto, realizar cambios en la plantilla, continuó el director. En concreto, vamos a crear un nuevo puesto, director de desarrollo de la red de sucursales. Javier apretó los puños bajo la mesa. Sofía podía ver cómo le palpitaba el pulso en la sien. Pero primero, quiero presentarles a nuestro socio estratégico. Pido que suba al escenario al representante de la empresa Consulnova Inversiones, S.L. Jiménez guardó silencio y empezó a buscar con la mirada a los invitados por el salón. Los hombres con trajes caros de la mesa principal se miraron entre ellos. Nadie se levantaba. «Qué extraño», murmuró Morales. «Ya deberían haber llegado». Jiménez repitió por el micrófono, el representante de la empresa Consulnova Inversiones. «Le ruego que suba al escenario». De nuevo, silencio. Los invitados empezaron a mirarse unos a otros. Alguien comenzó a susurrar. Sofía se levantó lentamente de su silla. El corazón le latía tan fuerte que le parecía que todo el salón podía oírlo. Dio un paso adelante, luego otro. «Soy yo», dijo, y su voz sonó sorprendentemente firme. Javier se giró hacia ella, perplejo. «Sofía, ¿qué haces? Siéntate»,
pero ella ya caminaba hacia el escenario. Cada paso le costaba un esfuerzo. Sentía las piernas como si fueran de plomo. El salón se fue callando lentamente. Todas las miradas se dirigieron hacia ella, hacia esa mujer sencilla con una blusa barata que se dirigía al micrófono. Jiménez estaba en el escenario con la boca abierta, sin entender qué pasaba. Cuando Sofía subió los escalones, él preguntó, desconcertado, disculpe, ¿pero usted quién es? Sofía Martínez, directora general de Consulnova Inversiones, S.L., pronunció con claridad, y le tendió su tarjeta de visita. Jiménez cogió la tarjeta, la miró, luego miró a Sofía, y de nuevo a la tarjeta. Su rostro expresaba una total perplejidad. Esto es imposible, balbuceó, pero el micrófono transmitió sus palabras a todo el salón. «Es ella», exclamó de repente Morales, levantándose de la mesa. «La reconozco. Sofía Martínez. Es directiva de Inver Capital. Hace 3 años era una de las mejores asesoras de inversión de Madrid». El salón estalló en un murmullo. Todas las cabezas se giraron hacia la mesa principal, donde estaba sentado Javier. Su rostro estaba más blanco que el mantel, sus ojos abiertos como platos por el shock. «No puede ser», susurró. Pero en el silencio absoluto, todos los que estaban sentados cerca lo oyeron. Sofía cogió el micrófono de las manos de un atónito Jiménez. Sus manos ya no temblaban. Su voz sonaba segura. «Buenas noches, estimados colegas. Sí, represento a la empresa Consulnova, y sí, estamos dispuestos a invertir 5 millones de euros en su banco». Se oyeron unos aplausos vacilantes. Algunos aplaudían por el desconcierto, otros por la admiración ante el inesperado giro de los acontecimientos. Pero antes de firmar el contrato, continuó Sofía, mirando directamente a Javier, «quiero hablarles de nuestros planes de desarrollo para el banco». En la pantalla detrás de ella apareció la primera diapositiva de la presentación. Sofía la había preparado con antelación y se la había entregado al personal técnico a través de sus abogados. «Nuestra empresa se especializa en inversiones en entidades financieras regionales con un alto potencial de crecimiento», comenzó. «En los últimos 3 años, hemos invertido más de 20 millones de euros en bancos de la Comunidad de Madrid y Aragón». Javier permanecía inmóvil, como una estatua de piedra. A su lado, Romero le susurraba algo a su esposa, señalando el escenario. Morales sacó el teléfono y empezó a llamar a alguien, probablemente para verificar la información sobre Sofía. «Planeamos abrir en su región una línea de negocio completamente nueva. Servicios de consultoría para pequeñas y medianas empresas sobre inversión en proyectos de alta tecnología», continuó Sofía. «Esto permitirá a los empresarios locales acceder a herramientas financieras modernas». Hablaba con seguridad, con profesionalidad, utilizando toda su experiencia. El salón la escuchaba fascinado. Nadie esperaba oír un discurso así de una mujer que media hora antes parecía una humilde ama de casa. «Además, estamos preparados para lanzar un programa de microcréditos para startup». Sofía pasó de diapositiva. «Importes desde 10.000 hasta 500.000 euros con intereses mínimos para proyectos prometedores en el ámbito de las TI y la innovación». «Disculpe», se levantó de repente uno de los subdirectores desde su mesa. «¿Y cuáles son sus garantías? ¿De dónde sacan esas cantidades?» Sofía sonrió. «Excelente pregunta». En la pantalla aparecieron los informes financieros de su empresa. «Nuestra facturación del año pasado fue de 30 millones de euros. El beneficio neto, 8,7 millones. En nuestra cartera tenemos 32 empresas de diversos sectores». Las cifras causaron impresión. Ahora los aplausos sonaban más seguro. «Lamentablemente, mis colegas no han podido venir, pero creo que esto será suficiente para iniciar nuestra colaboración». Hizo una pausa y volvió a mirar a Javier. Él estaba sentado con la cabeza gacha. Sus hombros subían y bajaban con una respiración pesada. «¿Alguna pregunta?», preguntó Sofía al micrófono. Lentamente, se levantó Elena Romero. «¿Es usted, por casualidad, la esposa de Javier García?» El salón contuvo el aliento, en una tensa expectación. Sofía cerró los ojos un segundo, reuniendo fuerzas para el golpe final. «Sí», dijo, simplemente. «Soy la esposa de Javier García. Durante los últimos 3 años he vivido con él como una ama de casa normal, mientras por las noches dirigía una empresa de inversión y ganaba el dinero que ahora invierto en su banco». Una explosión de exclamaciones, susurros y murmullos. Javier levantó la cabeza bruscamente. Sus miradas se encontraron a través del salón. En sus ojos se leía el shock, la incomprensión, el dolor y algo más, quizás los primeros destellos del respeto que había desaparecido hacía tanto tiempo. El salón era un hervidero de asombro. Sofía permanecía en el escenario, sosteniendo el micrófono y sentía sobre ella decenas de miradas, curiosas, admiradas, incrédulas.
pero la que más le importaba era una sola, la del hombre que, sentado en la mesa principal, la miraba como si la viera por primera vez. Si me lo permiten, detallaré un poco más nuestros planes, continuó Sofía, esforzándose por mantener un tono profesional. Invertir en bancos regionales no es solo una operación financiera, es una oportunidad para cambiar la situación económica de la región. En la pantalla apareció una nueva diapositiva con un mapa de la provincia. Hemos analizado el mercado local y hemos identificado 3 problemas principales. Primero, la falta de crédito accesible para las pequeñas empresas. Segundo, la ausencia de productos de inversión para la población. Y tercero, la fuga de capitales hacia los bancos de Madrid. Morales, que hasta entonces se había mostrado escéptico, empezó a asentir. Sí, esos son problemas muy serios. Lo comentamos en la última reunión. Nuestras inversiones permitirán resolver las 3 cuestiones a la vez. Sofía sentía que entraba en el ritmo familiar de una presentación de negocio. Lanzamos un programa de crédito bonificado al 3% anual para empresas con una facturación de hasta 5 millones. Creamos una gama de productos de inversión para clientes particulares, desde depósitos conservadores hasta fondos de capital riesgo. Y lo más importante, todo esto se queda en la región. En la mesa principal, uno de los subdirectores tomaba nota rápidamente en un bloc. Jiménez asentía con la expresión de quien entiende que tiene delante a una verdadera profesional. Permítame una aclaración, se levantó un hombre de una de las filas del fondo. Sofía reconoció en él a Ignacio Pérez, el jefe del departamento de crédito. Habla de un 3% para las pymes, pero ¿cómo cubrirá el banco los riesgos? Nuestro tipo de interés actual para esos créditos es del 6 a 7%. Excelente pregunta. Sofía cambió de diapositiva. Nuestra empresa asumirá las obligaciones de garantía sobre el 20% de la cartera de crédito. Además, implementaremos nuestro propio sistema de scoring, que permite reducir la tasa de morosidad en un 30%. Pérez silbó. Esas son cifras serias. ¿Tienen experiencia en proyectos similares? Por supuesto. Lanzamos un programa análogo hace un año. La cartera de crédito del banco asociado creció un 40%, y la morosidad cayó del 4% al 2,5%. Sofía veía cómo cambiaban los rostros de la gente en el salón. El escepticismo daba paso gradualmente al interés. Aquellas personas entendían de banca, y las cifras hablaban por sí solas. Y en cuanto a los productos de inversión para la población, pasó al siguiente punto. Proponemos crear un fondo de inversión regional. Los residentes de la provincia podrán invertir en el desarrollo de empresas locales y recibir dividendo. ¿Eso es posible? Se sorprendió una mujer en una de las mesas. Siempre pensé que esas cosas solo estaban al alcance de la capital. Totalmente posible. Ya tenemos una experiencia exitosa en ciudades más pequeñas. Allí, el fondo regional está dando una rentabilidad del 7% anual, que es 1,5 veces superior a la de los depósitos bancarios. El salón se animó. La gente se miraba. Algunos comentaban algo con sus vecinos. Sofía sentía que el público la escuchaba, le creía, la tomaba en serio. Pero Javier seguía en silencio. Estaba sentado con la cabeza gacha y de vez en cuando la levantaba para mirarla. En su mirada se leían tantas emociones que a Sofía le costaba contenerse para no echarse a llorar allí mismo, en el escenario. Y por último, llegó a la parte final de la presentación. Planeamos crear en su banco un departamento de financiación innovadora. Sería la primera unidad de este tipo en la región. ¿Y quién lo dirigirá?, preguntó Jiménez. Sofía hizo una pausa. Estamos considerando varias candidaturas. ¿Se necesita a una persona con experiencia en ventas a empresas, conocimiento del mercado local y ambición para desarrollar una nueva línea de negocio? Su mirada se detuvo involuntariamente en Javier. Él levantó la cabeza y sus ojos se encontraron. En su mirada brilló algo parecido a la esperanza. Pero esa decisión la tomaremos más adelante. Después de firmar el contrato y empezar a trabajar, añadió rápidamente Sofía. Jiménez se levantó de la mesa. Creo que todos tenemos preguntas, pero la información principal está clara. Sofía, disculpe, ¿cómo prefiere que me dirija a usted? Señora Martínez. Señora Martínez, su propuesta parece muy atractiva. Si no hay objeciones, procedamos a la firma del contrato. Sonaron aplausos, esta vez sinceros y fuertes. Sofía bajó del escenario y de inmediato se le acercaron varias personas con preguntas y felicitaciones. Señora Martínez, se acercó Elena Romero. Y en su voz ahora había un tono completamente diferente. Disculpe que no la haya reconocido antes. He oído hablar de usted en los círculos financieros. Es usted una auténtica leyenda de Invercapital. ¿Usted me conocía?, se sorprendió Sofía. Claro. Mi hermana trabaja en el sector de las inversiones. Me habló de una asesora que duplicó la cartera de sus clientes en un año. ¿Era usted? Sofía asintió.
tratando de no mostrar lo agradable que era escuchar esas palabras. En 3 años de vida doméstica, casi había olvidado lo que era ser conocida y respetada como profesional. Mientras tanto, Jiménez trajo una carpeta con los documentos. Aquí está el contrato. Si quiere, puede revisarlo de nuevo. Sofía hojeó rápidamente las páginas. Todo estaba exactamente como lo habían discutido con los abogados. Está todo en orden. ¿Dónde firmo? Aquí y aquí, le indicó el director. Y necesitaremos el sello de su empresa. Sofía sacó de su bolso un pequeño sello y lo estampó cuidadosamente en los lugares indicados. 5 millones de euros, el 25% del banco, un puesto en el Consejo de Administración. Todo eso ahora le pertenecía oficialmente. Enhorabuena, Jiménez le estrechó la mano. Bienvenida a nuestro equipo. De nuevo sonaron aplausos. Se acercaron a Sofía empleados del banco para presentarse y hacerle preguntas sobre los futuros proyectos. Ella respondía, sonreía, intercambiaba tarjetas, pero todo el tiempo, con el rabillo del ojo, observaba a Javier. Él seguía sentado en la mesa, sin participar en la celebración general. De vez en cuando se le acercaban compañeros, le decían algo, pero él respondía con monosílabos, distraído. Señora Martínez, se le acercó de repente Morales. Un momento, por favor. Se apartaron a un lado. He comprobado la información sobre usted por mis canales, dijo en voz baja. Efectivamente, en Inver Capital la recuerdan muy bien. El director del departamento todavía considera su marcha una gran pérdida para la empresa. Gracias, asintió Sofía. Dígame, ¿y su marido? ¿Sabía él de sus planes? Sofía miró a Javier, que seguía sentado inmóvil. No, no sabía nada. Morales negó con la cabeza. Comprendo. Debe de ser un shock para él. Sí, asintió Sofía en voz baja. Para él es un shock. La parte oficial de la velada había terminado. Los invitados se dispersaron por el salón de banquetes, comentando el inesperado giro de los acontecimientos. Sofía estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo una copa de cava que ni siquiera había probado. A través del cristal se veían las luces de la ciudad, pero ella no las veía. Todos sus pensamientos estaban en la conversación que inevitablemente tenía que producirse. Javier por fin se levantó de la mesa y se dirigió lentamente hacia ella. Sus compañeros se apartaban a su paso, algunos intentaban hablarle, pero él no respondía. Sofía veía en el reflejo de la ventana cómo se acercaba, y su corazón latía cada vez más deprisa. Tenemos que hablar, dijo él, deteniéndose a su lado. Sí, asintió ella, sin volverse. Tenemos que hacerlo. Salieron a la terraza del hotel. El aire fresco de la noche le golpeó el rostro, haciendo que Sofía se estremeciera. Javier cerró la puerta tras ellos y los sonidos de la fiesta se apagaron. Estuvieron varios minutos en silencio. Javier fumaba, algo que hacía raramente y solo en momentos de mucho estrés. Sofía miraba la ciudad, esperando que él hablara primero. 3 años, dijo por fin, dando una calada al cigarrillo. ¿3 años has estado callada? Sí. ¿Por qué? Se giró hacia ella. ¿Por qué no lo dijiste desde el principio? ¿A qué venía este juego de ser ama de casa? Sofía por fin se dio la vuelta. ¿Y tú me habrías creído si el primer día te hubiera dicho que ganaba millones sentada por las noches frente al ordenador? No lo sé. Quizás, Javi. Hace un mes dijiste que las inversiones eran para tonto. Hace 2 meses me explicabas que las mujeres no entienden de finanza. Creías sinceramente que era una ama de casa tonta que se gastaba tu dinero en la compra. Javier tiró el cigarrillo y se apoyó en la barandilla. Sí, lo decía porque no sabía la verdad. Y ahora la sabes. ¿Y qué? Guardó silencio un largo rato, mirando a la oscuridad. No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Todo lo que pensaba sobre nuestra familia, sobre ti, sobre mí todo ha resultado ser mentira. Solo una parte era mentira, que yo no trabajaba. Todo lo demás, mi amor por ti, mi deseo de estar a tu lado, mis esperanzas de formar una familia, todo eso era verdad. ¿Era? Notó el tiempo pasado del verbo. Sofía respiró hondo. Hace 3 años lo dejé todo por ti, mi carrera, mi dinero, mi estatus porque te quería y creía que estábamos construyendo algo junto. Y tú me convertiste en tu sirvienta. Yo no te convertí en. Vístete decentemente, no como una pordiosera. No te metas en conversaciones de negocio. No lo entenderías. Siéntate tranquilamente. Sonríe cuando sea necesario. ¿Recuerdas esas palabras? Javier bajó la cabeza. Las recuerdo. Cada mañana me despertaba junto a un hombre que no me respetaba, que me consideraba estúpida e inútil, y por las noches, dirigía una empresa que gana más que todo vuestro banco. Sofía. Callé porque tenía esperanza de que recordaras a la persona de la que me enamoré. Aquel Javi que admiraba mi inteligencia, que me pedía consejo,
que soñaba con proyectos en común. Javier levantó la vista hacia ella. Aquel Javi no ha desaparecido. Sí que ha desaparecido. Lo enterraste bajo el peso de tus ambiciones y tus complejos. Te resultaba más fácil considerarme una fracasada que admitir que tu propia carrera estaba estancada. Esas palabras dieron en el blanco. Javier apretó los puños. ¿Mi carrera sí? Quizás no sea tan brillante como la tuya. Pero yo trabajo honradamente. No juego a la ruleta en la bolsa. ¿Juego a la ruleta? Sofía se rió. Pero su risa sonó amarga. Javi, he construido un negocio que factura 30 millones. Tengo 32 empresas en mi cartera. Creo puestos de trabajo. Desarrollo la economía de las regiones. ¿Y tú a eso lo llamas ruleta? Vale, no es una ruleta. ¿Pero por qué no confiaste en mí? Somos marido y mujer. Porque hiciste todo lo posible para que no confiara en ti. Con cada palabra, con cada mirada, me demostrabas que para ti yo era una carga, una fracasada a la que había que soportar. Javier se apartó de la barandilla y empezó a pasear por la terraza. Está bien, me equivoqué. Te pido perdón. Empecemos de nuevo. Ahora que sé la verdad. ¿Empezar de nuevo? Sofía negó con la cabeza. Javi, en estos 3 años me has demostrado quién eres en realidad cuando pensabas que yo dependía de ti. Cuando te considerabas el cabeza de familia, y no me ha gustado. Entonces, se acabó. ¿Ya lo has decidido? Sofía se quitó la alianza del dedo, un sencillo anillo de oro que habían comprado juntos en una joyería. Entonces le pareció el símbolo de un amor eterno, ahora, el recuerdo de unas esperanzas rotas. Hoy todos han entendido quién soy yo. Quién eres tú ya no importa, dijo en voz baja. Javier miró el anillo en la mano de ella con la expresión de quien acaba de comprender la magnitud de la catástrofe. Sofía. Espera. Pero ella ya se dirigía a la puerta. Se detuvo en el umbral y se giró. Por cierto, sobre ese puesto de director de financiación innovadora, la oferta sigue en pie. Eres un buen profesional, Javi. Simplemente, un marido pésimo. Sofía volvió al salón de banquetes, donde la fiesta aún continuaba. Se acercó a la mesa donde había copas de cava, cogió una y dejó caer dentro el anillo. El oro tintineó contra el cristal y se hundió hasta el fondo. Varias personas se dieron cuenta de su gesto, pero nadie se atrevió a decir nada. Sofía dejó la copa de nuevo en la mesa, cogió su bolso y se dirigió a la salida. Señora Martínez, la llamó Jiménez. ¿Ya se va? Sí. Mañana tengo una reunión con unos socios. Necesito prepararme. Claro. Lo entiendo. Gracias de nuevo por su colaboración. ¿Cuándo tiene previsto empezar a trabajar? El lunes. Le enviaré el calendario de reuniones. Le estrechó la mano y salió del salón. En el vestíbulo del hotel, pidió un taxi y se quedó junto a la ventana esperando el coche. A sus espaldas se oían los sonidos de la música y las risas. Allí continuaba la noche que había cambiado su vida para siempre. Unos minutos después, Javier apareció en la terraza. Se quedó un buen rato de pie, mirando en su dirección a través del cristal, pero no se atrevió a acercarse. Y cuando llegó el taxi, Sofía se subió al coche y se fue, sin mirar atrás. Su nueva vida había empezado hoy. Gracias por haber escuchado este relato.